El Salmo número 42, amados hermanos y hermanas, es el Salmo que nos muestra el inicio del libro 2, recordando que los Salmos no es un libro en particular, sino más bien una antología compuesta de 5 libros que están llenas de salmos que hablan del gran amor de nuestro Dios. Y el Salmo número 42 es el salmo que comienza con la descripción de este libro número 2. Y hay una clara diferencia entre el libro número 1 y el libro número 2 de estos salmos. Porque mientras que en el libro número 1, en su mayoría de los salmos son adjudicados a David, o bien su autoría por David, el libro número 2 nos va a demostrar lo contrario. Aquí entra en acción otros salmistas, como lo es el caso de los hijos de Coré. El Salmo número 42 es un masquil de los hijos de Coré. Pero ¿quién son los hijos de Coré o quién es Coré? De acuerdo al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 19, los hijos de Coré eran los levitas de la familia de Coat. Específicamente, eran aquellos encargados de la música y la alabanza dentro del pueblo de Israel. Por lo cual, este salmo, el Salmo número 42, de bien, es una alabanza que está descrita a manera de oración, que nos va a mostrar algo muy necesario y muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Mientras que en el Salmo número 41 decíamos con anticipación que nos muestra que la persona que es egoísta, que piensa en sí mismo, jamás va a poder ser feliz porque nunca piensa en los demás. Pero aquí hay otra palabra importante que nos muestra el Salmo número 42 y es ser honestos. La honestidad es de suma importancia, encontramos en este Salmo. Pero la honestidad no en razón para con los demás, sino la honestidad en razón de mí mismo, de usted mismo, de cada uno de nosotros, ser honestos para con nosotros. Esta oración o este Salmo número 42 es una oración que nos enseña a ser honestos para con nosotros. El Salmo número 42, para objeto de su estudio, lo vamos a dividir en 4 partes importantes. Y cada parte nos va a mostrar algo muy indispensable en esta exposición. Desde el verso número 1 hasta el verso número 3, podemos descubrir cómo aquí está una profunda necesidad. Hay una enorme necesidad en estos 3 versos. Y se describen de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Notemos cómo el salmista comienza con la asimilación de que su vida se encuentra en una profunda necesidad. Y aquí comienza la descripción de la honestidad, porque aquel hombre, aquel ser humano que es honesto para consigo, sabe que tiene una enorme necesidad de Dios, pero que lastimosamente no puede ser honesto porque éste no lo reconoce. No obstante, el salmista lo reconoce porque coloca la figura de aquel ciervo que brama por las corrientes de las aguas, aludiendo a su vida misma, porque aquel ciervo, porque aquel venado en el contexto nuestro, brama porque tiene sed, brama porque quiere saciar esa sed a través de aquellas aguas. De bien sabemos que el agua es fundamental para nuestra vida. Y en esta imagen de este ciervo bramando por las corrientes de las aguas, enseguida, en el mismo verso 1, dice el salmista: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, aquí está la honestidad del salmista al declarar que hay una necesidad profunda, hay una necesidad tan grande, al igual que aquel siervo tiene por aquellas corrientes de las aguas. Su alma
Su alma está clamando por ese Dios que vive y permanece para siempre. Al igual que la imagen del siervo que brama, en este caso la vida del salmista está bramando por la presencia de Dios. Y así lo dice en el verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, y no de cualquier Dios, del Dios vivo, dice la expresión. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? De bien, no conocemos específicamente al que haya escrito este salmo, pero entendiendo el contexto de los hijos de Coré, que de acuerdo a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 19, estos se rebelaron en contra de la dirección que Dios mismo había dado para con los líderes del pueblo de Israel, por lo cual entendemos que más de alguno de estos hijos de Coré quiere regresar a la presencia de ese Dios vivo, porque ha reconocido su necesidad, porque ha reconocido que no fue buena idea dudar de aquella voluntad de Dios para con su pueblo. Por eso él dice así: su alma tiene sed de Dios y de aquel Dios vivo, porque ellos mismos vieron cómo la tierra se abría para tragar a sus familiares, cómo el fuego descendía, y esto no es otra cosa más que obra de ese Dios vivo. Por eso él se cuestiona y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nos llama la atención lo que el verso 3 nos comunica, porque dice que fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dice todos los días: ¿dónde está tu Dios? Esta necesidad tan profunda y tan grande que vemos en estos 3 versos se describe también en la imagen de aquellas lágrimas que están brotando y que nos comunican una sola cosa: que su vida es de tristeza y de desolación, que su sustento cotidiano ya no es el pan común, sino más bien de tantas lágrimas que se derraman. Él se alimenta de esas lágrimas de día y de noche. Y todos los días se le cuestiona: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Estos 3 versos nos muestran aparentemente que aquel hombre se encuentra solo, por la forma en cómo se describe, pero que en realidad muestra la honestidad de esta persona al reconocer que se ha alejado de la presencia de Dios. No obstante, también, en el verso número 4, más que un recordatorio, está un análisis de su propia vida. Y esto es parte de la honestidad también. Por eso, en el verso número 4, dice de la siguiente manera: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este salmista, este hijo de Coré, recuerda algo muy importante que él hacía. Analiza su vida y dice: yo antes estaba allí con la multitud, llevando la música en dirección al templo de Dios, a la casa de Dios. Yo estaba en la fiesta que se ofrecía a Dios. Yo estaba en los cultos de alegría y de alabanza. Ese no es un recordatorio, sino es un análisis para su propia vida. Un análisis que se muestra con toda respuesta en el verso número 5, porque él mismo reconoce que cuanto en aquel tiempo estaba cercano a Dios, ahora ¿por qué no lo puede hacer? Hay una frase muy común que nosotros solemos expresar. ¿Por qué estás triste? ¿O por qué estás en esta situación? Y a veces solemos decir: estoy así porque quiero. Y en realidad esta persona está así porque quiere. Porque la presencia de Dios nunca le ha abandonado, pero él no lo ha descubierto. Por eso hay esa necesidad grande en su vida. Y dice el verso 5, porque el verso 5 nos va a mostrar una respuesta para consigo mismo. ¿Y cuál habrá de ser esa respuesta? Dice así el verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
El verso número 4 nos coloca en el análisis de la vida de esta persona. Pero en el verso número 5 se halla esa respuesta y precisamente volvemos a decir, ¿por qué esta persona está sufriendo? ¿Por qué esta persona está viviendo de sus lágrimas? Porque quiere en realidad, porque al mismo tiempo él analiza su vida y dice en el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es decir, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué quiero estar triste? Dice así la palabra del Señor, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es decir, mientras esta persona tenía la vida y la salud, tenía esa oportunidad de acercarse a Dios nuevamente. ¿Pero por qué no lo hacía? Porque él no quería entonces. Por eso dice acá, él sabe, él conoce que solo Dios es la salvación para su vida y él es el único Dios que vive y permanece. Por eso dice así, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tengamos en cuenta el verso número 5, porque hay otro verso en este mismo salmo que va a tener su similitud hasta el final. Ahora, cuando esta persona ha sido honesta para consigo mismo y ha entendido que hay una profunda necesidad de que su vida está en una situación de tristeza desoladora y que está porque él quiere, porque en realidad Dios nunca le ha abandonado. Por eso aquella respuesta que encuentra para su vida, esa respuesta es Dios. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, vivimos asolados, vivimos llenos de dificultades. Y pensamos que cada una de ellas no tiene respuesta, no tiene resolución. Pero aquí el Salmo número 42 nos muestra precisamente en este verso número 5 que esa respuesta es Dios. Y por eso a partir del verso 6 hasta el verso 11, todas las situaciones, este salmista los va a dirigir hacia Dios. ¿Por qué hacia Dios? Porque él ha entendido que él es la respuesta para su vida y porque sabe que solo en Dios hay esperanza. Por eso la respuesta en el verso 5 es, espera en Dios. Hay esperanza en aquel Dios. Y así lo expresa a partir del verso 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Y note usted la expresión, mi alma está batida no por condiciones exteriores, externas, sino está batida en mí. Está batida porque yo quiero. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Notemos, hermanos, cómo cambia la expresión de este salmo, que mientras que en los primeros versos del 1 al 5 se halla una descripción de aquella persona que vive de sus lágrimas y que se sustenta en sus lágrimas, ahora su vida ya no está sustentada en lágrimas, sino en Dios y en la misericordia que este Dios tiene para con su vida. Porque mientras que de sus lágrimas eran su pan de día y de noche, ahora dice el verso número 8, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Es decir, ahora esta persona ha entendido que ya no vive de sus lágrimas, que no puede vivir de sus lamentos, sino que ahora vive por la misericordia del Señor. Porque Dios es bueno en realidad, porque Dios le ha dado otra oportunidad y porque Dios nunca se apartó de su lado. Por eso el análisis que él hace y las descripciones, las imágenes que utiliza, es decir, la descripción de ese Dios que habita en todo lugar, que está en los abismos, que está en las cascadas, que está en las ondas y que aún con cada ola él ha sentido su presencia. Ahora en el verso 9 y 10
Dice la expresión, diré a Dios, roca mía. Sigue con estos calificativos hacia Dios. ¿Por qué te has olvidado de mí? Cuestiona. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Otra vez está esta pregunta, este cuestionamiento, ¿dónde está tu Dios? Mientras que este salmista sigue alabando a Dios en razón de decirle, tú eres mi roca, y de decirse a sí mismo, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a estar enlutado por los que me oprimen? Si Dios está conmigo. Por eso dice acá, mientras que aquellos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? En la primera expresión, en el verso número 3, quizá él no tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque duda de la presencia de ese Dios. Pero ahora que él ha comprendido que Dios no se ha apartado en ningún momento, le cuestionan diciendo, ¿dónde está tu Dios? Y la respuesta es maravillosa. Y esa respuesta va a ser Dios para su vida. ¿Por qué? Porque ahora, recordando y trayendo el verso número 5, el verso número 11 va a terminar este salmo diciendo de la misma manera, hallando esa respuesta solamente en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuestiona. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, hay esperanza en ese Dios, hermanos y hermanas. Si nosotros que vivimos en este tiempo, alguno de ustedes ha perdido esa esperanza en Dios, este salmo nos muestra, hermanos y hermanas, que Dios nunca se ha apartado de nosotros y que nosotros no perdamos esa esperanza. Quizá muchos de ustedes han perdido la esperanza desde el día en que se cerró el templo y dicen, Dios está encerrado también ahí, pero esto es imposible. Porque esa es una oportunidad más que tenemos como iglesia para demostrarle al mundo cuando nos cuestiona, ¿dónde está tu Dios? Nosotros, hermanos, podemos testificar que ese Dios está viviendo en nuestra vida, que está con nosotros, que está bendiciendo cada parte, cada área de nuestro ser. Pero obviamente, si nosotros somos como este salmista, que no puede reconocer la presencia de Dios, que no ve la esperanza en ese Dios, habremos de vivir de nuestras lágrimas, de nuestros lamentos, y no tendremos esperanza. Hay esperanza en Dios, hay esperanza en Cristo Jesús, porque aún hemos de alabarle, dice la expresión, porque Él es nuestra salvación y porque Él es ese Dios que está con nosotros. Hoy, hermanos y hermanas, no podemos perder la fe, mucho menos esta esperanza. Este salmista pudo encontrar otra vez la fe y la esperanza en Dios. Nosotros, hermanos y hermanas, les animo en el amor del Señor para que podamos seguir confiando en las promesas de este Dios y que no perdamos la esperanza que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que en las situaciones complejas, que en las situaciones complicadas, nosotros sigamos siendo ese pueblo que está dispuesto al servicio de ese Dios. Que venga a nuestra vida ese análisis y esa honestidad de decir, sí, Señor, te necesito. ¿Por qué? Porque mi vida es miserable. Y porque sé que solo contigo, Señor, voy a poder ser feliz. Porque sé que tú eres la respuesta, Señor, para todas las condiciones para mi vida, para todo lo que yo pueda estar pasando en mi vida. Cuán importante es, hermanos y hermanas, que reconozcamos a Dios como la respuesta para nuestros problemas y para todas las condiciones en nuestra vida. Que el Señor confirme su palabra.